El licenciado Saúl Aguirre fue asesinado en extrañas circunstancias que además involucran a Altagracia Sandoval. Altagracia está aquí. Su nombre es Braulio Padilla. ¿El abogado de Altagracia? ¿No se supone que estabas muerto? Altagracia también intentó matarme. Alguien me está poniendo el dedo para dejarme sin un peso. El policía está limpio. ¿Qué? ¿En las fotos de la camioneta qué? Eso fue un hacker. ¿Puedo contar contigo como lo hice con Saúl para acabar con los arcoíris? ¿Qué pasa? Pues nada, que yo no tenía ni idea de esto y así que le hablé a la policía. Así que llégale. Altagracia no pone un pie en la cárcel hasta que me concedan el arresto domiciliario. Pues ahora van a salir con que está enferma para que no pise la cárcel. Mató a muchísimas personas. ¿Cómo es posible que no la vayan a meter a la cárcel? Somos cazadores. Ve a cazar. Traten de entrar sin hacer desmadres. Yo lo único que quiero saber es quién mató a Saúl, mamá. Ya basta, Mónica. No te expongas. ¿Esos fueron disparos? ¡Mamá! Los santos te echan la mano en los peores momentos. Abren los caminos. Cuando te sientas atrapada, sin salida, invócalos. Senhor de todos os caçadores, Santo Justiceiro, me mostra o teu caminho e me dá tuas flechas para vencer todos os meus inimigos. Ofereço o fumo do tabaco aos 5 sentidos, ao juízo, ao pensamento, à vontade, à paixão, à coragem. Se queima só por um lado, é má sorte, época desafortunada. Se o ponto negro é grande e com escamas até embaixo, são perdas, inimigos, amores que se vão. As cinzas até em cima, como escamas, são tristezas. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Su nombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. El suelo. No. A la puerta no. Atrás. Tranquila. ¡Mamá! ¿Estás bien? Bueno, León, fueron por mi mamá. Estaba hablando con ella por teléfono y escuchó unos disparos. Tranquilo. ¡Órale, levántate! ¡Órale, ponte esto, vámonos! ¡Órale! Tranquilos. ¡Vámonos! Tranquilos, ahí voy. quédate ahí. ¿Ok? Vámonos, camina rápido. Sí. Pare, vámonos. ¡Ay! Ramón. Busca a Altagracia y mátala. Pero me dijo que la quería viva. Haz lo que te digo, o tus superiores van a saber que te vendiste.
¿Cuántos hombres entraron? No lo sé, no los vi, no pasaron por la recepción. ¿Cuál es la otra entrada? Hay dos más, una por el estacionamiento y otra por la parte de atrás que da a la cocina. Gracias. Vámonos. Vámonos. Hey, hey. Hey, quítale esa madre antes de que nos sigan. No se puede, Camilo. ¡No se puede! ¡Ni modo! Ponte alarma. Patela. Vaya. ¿Estás bien? Sí, patrón. ¿Ya la tienen? No, patrón. Tuve que irme, mataron a los demás. Nos encontramos en el hotel donde se encuentra Altagracia Sandoval en espera de nueva información. Agente Contreras, ¿esto tuvo que ver con la muerte del abogado Saúl Aguirre? Estamos investigando todavía. Por favor, no saquen conclusiones de la nada. ¿Fue un atentado o un intento de fuga? Altagracia Sandoval quiso escapar. Altagracia Sandoval está detenida y a salvo. Con permiso. Dicen que anoche usted le salvó la vida. Solo estoy haciendo mi trabajo. Es que, a ver, primero fue Saúl, después intentaron matarme a mí y a mi tía en mi coche. Y ahora esto, es que tienen que ser los mismos, mamá. Yo no lo sé, Mónica, porque me cambiaron de cuarto. Y están buscando las huellas de esos tipos. Primero no te tuvieron que haber traído aquí, es que aquí no estás segura. Debes de irte a otro lado. No, tranquila, mi amor, tranquila, aquí estoy bien. De verdad, no te preocupes. ¿Quién está afuera? Mi tía Regina me vino a acompañar, pero no quiere pasar. ¡Mónica! Tía. Tienen que hablar en algún momento, por favor. Tía Regina estaba muy preocupada por ti. Cuando le conté lo del atentado, lo único que quería era venir para saber si estabas a salvo. Ella todavía te quiere, a pesar de todo. Pase lo que pase, yo siempre te voy a querer. Ya no soy la misma Altagracia. De alguna manera tu ausencia me ayuda a encontrarme a mí misma. Y no te voy a permitir que me vuelvas a hundir. Regina. Tía. Tras las declaraciones del agente León Contreras, nos informa que Altagracia Sandoval está a salvo. Los dejamos con las declaraciones del agente León Contreras. Alfonso, si tu contacto sabía cuándo iban a llegar los matones, ¿cómo fue que no te avisó cuando llegaron? No podía hablar en medio de la balacera. Dice que era como una guerra. Claro. A ver, ¿y si Altagracia no tiene dinero, como por qué y de dónde sacó esos hombres para enfrentarse a la policía y salir libre? Pues a lo mejor quisieron asesinarla. La prensa maneja esa posibilidad. Entonces hay alguien más que quiera hacerle daño. Altagracia tiene muchos enemigos. Yo creo que está metida con el narco.
Y si es así, la hace delincuente. Lo que pasa es que debe estar en medio de 2 cárteles. No, eso sería muy peligroso para todos nosotros. Fernanda, cálmate. Sí, trabajé 20 años con Altagracia. Ella jamás se involucró con el narco. A ver, cálmate, ¿sí? Nosotros somos mucho más fuertes que ella. Lo único que tenemos que hacer es estar juntos, nada más. Aún no identificamos ningún cadáver. Espero que tengan antecedentes o cualquier dato que nos pueda llevar a las personas que los mandó. Pero entonces no sospechas de nadie. No. Dime, Ochoa. ¿Cómo? Pero si todavía no es definitivo. ¿Cuál canal? ¿Es sobre Saúl? Contreras, ¿qué pasa? El culpable de la muerte de Saúl Aguirre era Pedro Ferrer. Ferrer fue el asesino de todas las mujeres del caso Arcoíris y culminó sus crímenes con la muerte de Saúl Aguirre. Era un chofer en una panadería y se quitó la vida en su casa y por esta razón estamos cerrando el caso. Es una mentira, me va a oír. Mónica, Mónica, no vayas, Mónica, por favor. Mónica, ¿qué pasa? Mónica, tengo información importante que decirles. ¿Sabe quién causó anoche el ataque contra su madre? ¿Tiene alguna información? No tiene nada que ver con eso. Es con el caso Arcoíris. Acabo de ver al jefe de la policía diciendo que el caso está cerrado porque se suicidó el criminal que mató a esas mujeres y a mi marido. ¡Ey! La mujer de Aguirre está declarando. Supuesto culpable, Pedro Ferrer, sufrió una caída hace algunos años que le lesionó la columna. Así que le era imposible correr, perseguir y forcejear con mujeres y mucho menos pelear con Saúl. No voy a permitir que la policía cierre el caso así porque sí y que la muerte de mi marido quede impune. Porque los verdaderos asesinos están sueltos. ¿Piensa que son varios asesinos? Sí, son varios. Y es mejor que se pongan a investigar a la panadería El Buen Pan. Y a Eduardo Pérez Urresti. Él es el único dueño que vive en el país. Esa perra me está culpando públicamente. Baja la voz. Es tu culpa. Tú tenías que investigar al chofer. Tenías que saber que tenía su espalda. Dime de qué no sirvió matarlo. ¿Por qué sospecha de Eduardo Pérez Urresti? Porque una de sus camionetas estuvo rondando por lo menos a 3 de las víctimas. Así que ahí tienen la información. Gracias. Es que ¿por qué hace eso? Es información confidencial. Se acaba de poner en la mira de esos asesinos. Lo mismo que hizo Saúl. Mónica se acostó un rato. Sigue muy nerviosa todavía. Esto ha sido muy difícil para ella. ¿Sabes cuánto me costó conseguirle protección? Ramírez y Quintanilla son de mi entera confianza. Yo sé. Pero de nada me sirve que la custodien si se sigue exponiendo. Primero impidió que atrapáramos a la hacker y hoy se puso a dar declaraciones a la prensa. Tranquilos, por favor. Ay, mi amor. ¿Cómo estás? Sí, no sabes. Pásale. Amado, hola. ¿Dónde está Mónica? Supe lo de Saúl y vine tan pronto pude porque sé que me necesita y aquí estoy. Perdón, ¿esos hombres quiénes son? Señor, tiene una llamada de Brasil. Es sobre los permisos de construcción. Bom dia, ¿con qué me enfalo? Tu portugués es tan pobre como tu hombre, Navarrete. Altagracia. Tú mandaste a los sicarios. No te iban a matar. Solo quiero mi dinero. Por eso, precisamente, te iba a sacar de ese hotel. Si vuelves a atacarme, le voy a mandar a la prensa y a la policía toda la información que hay en tu celular. Si no es la primera vez que alguien trata de chantajearme. Pero sí es la primera vez que lo hace alguien como yo y no estoy jugando. Que según fuentes se encuentra desaparecido. La doña. Tenemos que ir, chao.
Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.